Muy bien. Bienvenidos a todos y a todas a otra sesión de la Cámara de Comercio en temas de innovación. Hoy hablaremos sobre crowdfunding, una opción de financiamiento para proyectos o desafíos de distintos tipos. No es hasta, ahí discutíamos un poco con Fede, si 2018-2010, cuando se acuñó el término de crowdfunding o financiamiento colaborativo, utilizando claramente y como una alternativa de financiamiento a la no tradicional, ¿cierto? Hay de distintos tipos, industrias, objetivos, y obviamente esto se vio potenciado de la mano del Internet, del auge que tuvo el Internet hace ya gran parte del tiempo que llevamos, y obviamente tomando fuerza como una financiación de terceros, iguales a unos que podían financiar ciertos objetivos o desafíos incluso personales. Hoy quien nos va a contar un poco de esto, ¿cierto? Y nos va a profundizar sobre métodos y el cómo poder optar a este financiamiento es Federico Ibeberri, a quien le agradecemos antes que todo de poder estar aquí hoy día y contarnos un poco más también desde el lado de su experiencia como emprendedor y también como empresa que ofrece también estos servicios. Así que, Fede, muchas gracias antes que todo de nuevo por su participación. Y antes de entrar de lleno ya a la temática y empezar a escucharte, voy a darle el pase a George, nuestro gerente de estudio, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. George. Hola, gracias Julia. Buenos días Federico, muchas gracias también por estar presente y por apoyarnos en esta iniciativa. Solamente darle la bienvenida a todos. Recordar que esto está en el marco de nuestra línea estratégica de fomentar el desarrollo de economías colaborativas. El crowdfunding es una de las decanas ya dentro del mundo de la colaboración. Ha pasado por varias etapas y nos va a contar Federico. Tuvo su momento de mucho hype y luego de alguna desilusión de los primeros grandes proyectos, y hoy día ya se va consolidando como una herramienta. Ya está como en el valle productivo, ¿no es cierto? Consolidándose como una herramienta de mucha utilidad tanto para quienes buscan formas de financiamiento no tradicionales, como para quienes tienen acceso a poder invertir en, en proyectos que probablemente antiguamente no estaban al alcance de cualquiera, que hoy día sí lo están. Así que nada, agradecerles nuevamente, Federico, muchas gracias por participar y te escuchamos. Sí, pues. Bueno, Oye. Julia, sí, tú. Dale. sí, no, yo nada más dar la introducción, que para que te conozcan también, ¿cierto? Ahí me dijeron que tenía que decir que era el gemelo más bonito, porque así que esa es como la presentación. Claro, No, todo lo que hay que decir. es todo lo que hay que decir. Me dijeron que solamente diera ese titular, pero no. Federico, ingeniero comercial, 14 años ligado al ecosistema de emprendimiento e innovación nacional, parte del equipo fundador de UDB Ventures, trabajó en Corfe y actualmente es jurado múltiples concursos de distintas instituciones, ¿cierto?, relacionados a temas de inversión y obviamente al ecosistema en sí. Actualmente es cofundador y CEO de Brota, que obviamente es una plataforma de inversión colaborativa y una de las más importantes, sobre todo relacionado a startups. Así que, Fede, con eso te dejo, todo el escenario es tuyo, así que te escuchamos gratamente. Bien. Oye, tengo que decir que lo de guapo es autorreferencia, lo dije yo para no meter en problemas a la Julia. Y es porque tengo un hermano gemelo muy idéntico, así que si se topan conmigo puedo no ser yo, pero bueno. Oye, muchas gracias por la invitación, George y Julia. Espero como aportarles un poquito hoy día con hablar de esto del crowdfunding, ayudarlos a entender cómo funciona, para qué sirve, cuáles son los beneficios, ¿ya? Así que, como siempre digo, yo no soy dueño de la verdad, soy lamentablemente prisionero nomás de mis aprendizajes, así que parte de lo que van a escuchar hoy día tiene que ver con lo que a mí me ha tocado vivir. Feliz también de después en las preguntas y en los comentarios de recibir feedback y de que así todos podamos también mejorar. Así que, nada, partimos. Un poco, como dijo la Julia, este término es un término que si bien se acuña hace un tiempo, y se acuña lamentablemente en inglés, porque en español no hay una sola palabra que permita juntar todo esto, significa básicamente financiamiento colectivo, ¿ya? Agarra mucha fuerza por ahí después de la crisis financiera como del 2010, 2008, 2010,
producto de un poco la desconfianza que se genera respecto del sistema financiero, donde se pierde mucha plata, estas instituciones que debían resguardar el interés de los aportantes, finalmente no lo logran hacer por fallas en el diseño nomás de los mecanismos, de los instrumentos, pero mucha gente empieza como a buscar otras alternativas, ya sea para financiarse o también para invertir o aportar hacia quienes más lo necesitaban, ¿ya? Entonces, y lo dijo muy bien George, el crowdfunding, el financiamiento colectivo, ¿ya? O financiamiento colaborativo es parte de las economías colaborativas. ¿Qué son las economías colaborativas? Que son una cosa como probablemente muy manoseada en el último tiempo, pero que es bien fácil de entender. Es todas estas plataformas, sistemas o modelos de negocio que te permiten usar colaborativamente los recursos de otros para generar un bien, un servicio, un producto, ¿ya? Entonces, los dos casos más grandes de economías colaborativas probablemente en el mundo son Uber y Airbnb. Ya han escuchado probablemente esta frase de que Uber es la mayor empresa de transporte sin ser dueño de ningún auto, y Airbnb es la mayor cadena hotelera del mundo sin ser dueño de ningún hotel, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque son modelos que lo que hacen es, le permitan a las personas, desde sus propios recursos o bienes, colaborar con otros a través de un intercambio económico, ¿ya? Entonces, lo puse este es el mismo párrafo, pero que termina en 3 adjetivos distintos. Entonces, básicamente el crowdfunding es un mecanismo que le permite a las personas, desde pequeños montos, transformarse colaborativamente, o sea, la suma de esas de las personas con pequeños montos, en, por ejemplo, grandes inversionistas, o grandes prestamistas, o grandes donantes, ¿ya? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos, ¿ya? Pero lo bonito de este modelo es que lo permite hacer de manera súper descentralizada. Entonces ya no hay intermediarios, ya no hay oficinas físicas, no hay secretaria, no hay guardia, no hay ejecutivos, no hay, ¿ya? Sino que ocurre todo esto en Internet masivo y muchas veces incluso sin frontera. Eso va a depender un poco del tipo de crowdfunding y de la regulación, pero bien descentralizadamente, ¿ya? Lo permite hacer además dando acceso, ¿ya? Porque muchos de estos modelos, gracias a estas estructuras muy livianas usando la tecnología, permiten que mucha más gente sea parte desde, por ejemplo, estos pequeños montos, ¿ya? De decidir también en dónde quieren colocar su capital, etcétera, ¿ya? Y por último, a bajo costo, ¿ya? De nuevo, en donde un banco tiene que tener oficina, como decía antes, ejecutivo, cajero, guardia, etcétera, y una cadena con un montón de sucursales. Hay plataformas que hoy día hacen esto sin tener, o probablemente tienen una oficina en la central donde va la gente a trabajar, como en el caso de Brota, que no tenemos oficina post pandemia y trabajamos home office, ¿ya? Eso nos permite reducir de alguna manera ciertos costos y transferir parte de esa ganancia hacia también las personas, traducido en esta reducción en los costos para poder ser parte, ¿ya? Pero vamos a ver un primer ejemplo para entender para qué sirve el crowdfunding, ¿ya? Entonces, esta es una historia de una persona en Estados Unidos que miró esta hielera, cooler, como le llame cada uno, ¿ya? Y dijo, ¿cómo hacer que esta caja, que es un invento tan bacán, porque uno le echa el huevo duro, el hielo, los sándwiches, después todo termina medio remojado, pero funciona igual y mantiene las cervecitas heladas, ¿ya? ¿Cómo hacer que nació hace 50 años y sigue siendo igual por 50 años? Y entonces dijo, y claramente tiene un montón de fallas. Se mezcla todas las cosas, se moja lo que no debería mojarse, por ejemplo, no es fácil de acarrear porque si lo lleno mucho, lo tengo que levantar y son súper pesados, etc. Entonces, este gringo, que se lo voy a presentar después, se puso a pensar cómo reinventaba, cómo innovaba para mejorar este producto. Y se hizo muchas preguntas que probablemente muchos de ustedes que en sus negocios quieren innovar o quieren mejorar, se hacen. Pucha, tengo que hacer un piloto, quiénes van a ser mi proveedor, cuáles son mis costos, quiénes pueden ser mis clientes, cómo lo voy a distribuir, etcétera. Un montón de preguntas que se traducen en tiempo y capital que muchas veces tanto emprendedores como empresarios no tenemos.
¿ya? Y producto de que desconocemos y que esto es mucha incertidumbre, ¿ya? No nos aventuramos finalmente a innovar. Entonces, les presento finalmente al famoso Ryan Gripper, ¿ya? Un señor que tiene un peinado muy particular, y Ryan dijo, bueno, voy a reinventar el cooler, ¿ya? Y se fue a una plataforma, probablemente la plataforma de recompensa, después vamos a ver un poquito más de los tipos de crowdfunding, pero probablemente la plataforma una de las más importantes de crowdfunding a nivel mundial, ¿ya? Se fue a Kickstarter con el Coolest, ¿ya? Se ven aquí este cooler, que es cool, por eso se llama el Coolest, ¿ya? Porque es un juego de palabras, y se fijan, él planteaba este producto innovador con mejoras a lo que existía en el mercado. Entonces, por ejemplo, le puso rueditas y le puso una manilla para poder llevarlo, como las maletas, ¿ya? Esto es algo que escuché el otro día en internet, y era que la rueda se inventó probablemente antes de Cristo, y la maleta también probablemente, no sé, en el año 500, y la maleta con ruedas se inventó en 1900, o sea, para que vean lo difícil que a veces como cosas que son obvias, no ocurrían, y por ejemplo a este gallo se le ocurrió ponerle rueditas al cooler, ¿ya? Y también le puso un elástico para que no se abra la tapa, y le puso acá un parlante inalámbrico contra el agua, para que sea todo como fácil de llevar, le puso de hecho una batería para que se estuviera cargando ese parlante y poder conectar el celular, como se ve acá, ¿ya? Y la última chupada del mate que le puso es que le puso una licuadora. No sé si es porque los gringos tomarán chocorrón en el camping o leche con plátano, pero él puso una licuadora probablemente para tomar margarita o algo, ¿ya? Y esta licuadora de hecho estaba en la tapa, entonces tú la conectáis el jarrito y podéis hacer tus cócteles arriba de la tapa del cooler, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que estaba buscando él en Kickstarter? Él buscaba $125.000, ¿ya? Y podía recibir plata a cambio de las siguientes recompensas que le muestro ahí. Él decía, si me regalan $5, yo le doy las gracias y pongo su nombre en mi cooler. Entonces, en ese cooler que uno ve en la foto, él iba con un plumón, ¿ya? Con un Sharpie, iba a marcar el nombre de Federico Iriberri, Julia Vergara, Alejandra, George Lever, etc., ¿ya? Uno podrá pensar que suena payasada, pero hay gente que decir, oye, que choro que esté Ryan Gripper tratando de innovar en esto, le voy a regalar 5 lucas, ¿ya? Si 1000 personas hacen eso, tiene bueno $5.000, no deja de ser un ingreso que es interesante. Después él decía, mira, si me dais $25, te doy las gracias, pongo tu nombre en el cooler y te mando una polera, diciendo que eres el primer persona que apoyó el Coolest, o no sé, ¿ya? Y lo interesante viene en el última recompensa. Él dijo, si tú me pagas hoy día $165, ¿ya? Yo te ofrezco el Coolest, te lo entrego en 3 meses más, ¿ya? Pero te lo estoy vendiendo, ¿ya? Como recompensa, te lo estoy entregando a la mitad de precio que el producto saldría en el mercado, ¿ya? De esa forma, él estaba tanteando el interés de la demanda por este nuevo producto, vendiéndolo prácticamente al costo, ¿ya? ¿Qué pasó? En esta primera campaña le va mal por distintos factores. Una de esas es que lo hizo en verano, y entonces el producto iba a llegar en invierno y la gente en verano es como las contratemporadas, ¿ya? Y otras cosas es que no era muy bonito, ¿ya? La gente probablemente no le interesaban las cosas que él creía que les iban a interesar como estos gadgets o cosas modernas. Pero lo interesante del modelo, y qué es lo que hizo, es que gracias a que en esa primera campaña sí hubo gente que lo apoyó, pero no llegó a la meta de $125.000, pero son personas a las cuales él tiene acceso, porque están ahí en internet, son un usuario que tiene un nombre, y él les escribe a todos estos usuarios y dice, oye, ¿qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les faltó? ¿Ya? Y finalmente logra mejorar el diseño a través del feedback, ¿ya? De la demanda, que de otra forma no hubiera podido hacer. ¿Se imaginan él tratando de, no sé, pues como a la mala meterse en un Sodimac y ponerse en la mitad del Sodimac con su cooler y tratar de venderlo y ver si recibe feedback? Primero lo van a echar. Segundo, si lo logra hacer, el flujo de gente que iba a poder ver esto iba a ser muy poquita. Entonces, la posibilidad de que hubieran podido mejorar su producto en el mundo tradicional, por ponerlo de alguna forma, era muy bajo.
pero gracias a que lo hizo en la plataforma, fue capaz de entender que a la gente le gustaba la ruedita, pero que quería, por ejemplo, que tuviese un lugar para guardar los platos y los cuchillos integrados, que tuviese un abridor de botella, que tuviese una luz LED adentro para que cuando yo abría la tapa en la noche, pudiera ver qué es lo que había dentro del cooler, etc. ¿Ya? Volvió con esto. Si se fijan, es un cooler que es bastante más bonito que el anterior. Ya tiene un diseño más moderno. Este era un diseño que era muy similar a lo que existía, con estos como chiches o cosas que le agregó. ¿Ya? Mantuvo el chocorrón, mantuvo su peinado, ¿ya? Pero le agregó, por ejemplo, lo que está ahí vertical es el abridor de botella y le cambió el logo, etc. ¿Ya? ¿Qué hizo? Bueno, volvió a hacer una campaña, apuntó a un target más bajo, o sea, dijo, mira, con $50.000, ya la verdad es que me doy por pagado en que probé que hay interés del mercado, ¿ya? Entonces hizo estas series de recompensas, ya lo mismo que les había contado antes, ¿ya? Pero sí hizo, por ejemplo, agregó un tramo, dijo, mira, los early birds, que es como la preventa, ¿ya? Compran a $165.000 y probablemente puso una serie de unidades, por ejemplo, las primeras 500 unidades, ¿ya? Y después todas las unidades siguientes valen $185, ¿ya? Entonces, lo interesante era que de nuevo va generando también ciertos incentivos para que haya este miedo a quedarse afuera, este interés a comprar primero, porque entonces compro más barato que el resto, etc. De nuevo, la promesa era, ponme $165 y en 3 meses más te hago llegar tu coolest, ¿ya? Y firmado por mí, y qué sé yo, ¿ya? ¿Qué pasó? Prevendió la enorme cifra, y hasta ese minuto la campaña más grande en la historia de Kickstarter, prevendió 61.144 coolers. ¿Ya? Juntó la no módica suma de $13 millones. ¿Ya? $13 millones. Este sujeto, con un coolest, este que ven ahí en la foto, hizo un video, se grabó con sus amigos en un camping, jajaja, arriba de una lancha haciendo, no sé, por leche con plátano, ¿ya? Subió el video mostrando un poco lo interesante del producto, y de feedback, 61.000 personas le compraron de vuelta su cooler. Entre eso y las donaciones y las otras recompensas, juntó $13 millones. 10.000 millones de pesos. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que como esto ocurre en internet, online, visible para todo el mundo, es que genera un efecto bolita de nieve. Esto llegó a 61.000 porque probablemente, no sé, voy a inventar. ABC News cubrió que había llegado a su meta de los $50.000. Y entonces ABC News dijo, oye, contemos la historia de este emprendedor que está reinventando el cooler que logró llegar a su meta. Y eso hizo que más gente lo comprara, y entonces cuando alcanzó un hito, después lo cubrió Yahoo, no sé qué, y así, y se transformó en una bola de nieve hasta que vendió 61.144 coolest. ¿Ya? Ahora, la Julia me tiene que después invitar a la siguiente charla, que es cómo no fracasar con 13.000 millones, o sea, con $13 millones, ¿ya? Probablemente lo que pasó aquí, parte de lo que aprendió gran parte de la comunidad, es que él, claro, mostró un producto que era muy interesante, pero no mostró el resto de las cosas que eran importantes. No mostró si tenía equipo, no necesariamente nos contó si tenía experiencia haciendo cooler, ¿ya? Y después, efectivamente, como vendió al costo, ¿ya? Y no supo poner pare a su ambición, vendió una cantidad mucho más grande que lo que había estimado y con lo que había cotizado inicialmente. Entonces, cuando después fue, por ejemplo, al productor del motor de la licuadora que va en la tapa del cooler, y le dijo, oye, ya no necesito 1.000 como te coticé antes, necesito 61.000. Esa persona le dijo, bueno, pues si lo necesitáis para 3 meses más, te va a costar el doble. Y finalmente se le fueron a las nubes los costos y no pudo entregar el producto. Ahora, para no desviarnos del punto, lo importante de este ejemplo era mostrarles en parte el potencial que tiene el crowdfunding, un crowdfunding que está vivo, que es visible, que genera, ¿cómo se llama?, masividad porque es online, porque es transparente, ¿ya? Porque la transparencia genera confianza. Después probablemente a este señor que le fue mal, probablemente nunca nadie más va a poner ningún peso en ninguno de sus emprendimientos, pero sí de nuevo mide un poco, ayuda a entender el potencial. Entonces, vamos a revisar
los 4 tipos de crowdfunding que existen, vamos a ver qué plataformas existen para cada uno de estos tipos en Chile, cómo funcionan y cuáles son algunos de los beneficios y qué es lo que les piden, cuáles son los requisitos para poder postular. ¿Ya? Entonces, en el de donaciones es más fácil de entender, es como la Teletón, pero online. Entonces, afuera, lamentablemente en Chile, por las distintas regulaciones sobre el mundo de las donaciones, es complejo generar plataformas de crowdfunding de donaciones, ¿ya? Pero básicamente funciona viene una persona, una institución o alguien, crea una campaña donde dice, oye, estoy juntando plata para la enfermedad de Pedrito Los Palotes, y cualquier persona puede donar plata y recibe de vuelta, pongo corazones, en el fondo por mostrar que aquí hay harto de filantropía, ¿ya? Probablemente las plataformas más profesionales y más avanzadas fuerzan a que quien recibe el capital genere algún tipo de reporting o información hacia los aportantes para que haya confianza también en el post-proceso, o sea, que no es alguien que levantó plata y después se fumó, ¿ya? Lamentablemente la realidad de nuevo es que en Chile no existen plataformas de este tipo. Hay algunos esfuerzos, yo diría que lo hacen sobre el mundo de las donaciones y tienen ahí entendido muy bien el modelo de cómo puede el que está haciendo la campaña recibir capital y pagar los impuestos, etcétera, pero no es un modelo que ha prevalecido a nivel nacional y de hecho a nivel internacional tampoco hay muchas plataformas. ¿Cómo funciona el crowdfunding de préstamo? ¿Ya? Esta es una foto que permite entenderlo fácil. Básicamente viene una persona que tiene una problemática, necesita que le presten capital, ¿ya? Una empresa que, por ejemplo, quiere cubrir capital de trabajo o quiere comprar una maquinaria o algo, pero con lo que sabe que va a poder mejorar sus ingresos, y desde esa mejora de los ingresos es capaz de pagar este préstamo con un interés, ¿ya? ¿Qué es lo más interesante de este modelo? Es que como ocurre en Internet, y está desintermediado y sin estas grandes estructuras, ¿ya? Como los bancos, es que en promedio, ¿ya? Por ejemplo, este es un caso que como me acuerdo de haberlo conversado con la gente de Cumplo, que después vamos a ver quiénes son las plataformas en este segmento, ¿ya? Pero Cumplo decía, mira, la tasa máxima convencional a la cual a un emprendedor le pueden prestar plata, si es que le prestan plata, es al 18%. ¿Ya? Por otro lado, los prestamistas, nosotros hacemos depósitos a plazo, plata que después toma el banco y lo presta, ¿ya? Y yo hago depósito a plazo a 3% al año. Bueno, hoy día quizás es distinto, pero me genera unos 3% al año. ¿Qué es lo que buscaba Cumplo? Es que al poder desintermediar más livianamente, o sea, perdón, al poder intermediar de forma más liviana, ¿ya? Lograba prestarle plata, porque además entre las personas que prestaban competían por la tasa, ¿ya? Entonces lograba prestarle plata, por ejemplo, a un emprendedor a tasas entre el 10 y el 13%, o sea, sí, entre 5 y 8 puntos más bajo que lo que el emprendedor o empresario hubiese conseguido en el mercado tradicional. Y por otro lado, los prestamistas lograban obtener tasas de entre un 7 y un 8, o entre 7 y un 9. ¿Por qué? Porque como esto ocurre en Internet y puede hacerse muy rápido, muy masivo, ¿ya? Cumplo, por ejemplo, con ganar un 2% de spread entre las dos puntas, ya era suficiente, porque el volumen, ya esto era una apuesta más de cantidad que de precio, ¿ya? El banco no puede hacerlo, porque tiene que cubrir sucursales, secretarias, ejecutivos, guardias, cajero automático, seguridad, alarma, oficinas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, es muy interesante cómo este modelo lo que finalmente logra es que quienes prestan reciben mejores condiciones y quienes piden el préstamo también tienen mejores condiciones. Y el segundo punto muy importante es que el banco, y esto no es una crítica, pero es así nomás, ¿ya? El banco es una caja negra. Yo pongo mi plata en un depósito de plazo y no tengo idea a quién se dan vuelta y le prestan mi plata, ¿ya? Entonces yo podría estar, por ejemplo, reclamando contra cualquier empresa que me parece que no hace algo positivo, y resulta que mi plata está prestada a esa compañía. ¿Ya? En el crowdfunding yo tengo la oportunidad de conectar directo con esas instituciones, personas, emprendedores, empresas, con los que sí sé para qué se va a usar el capital, sí sé quién está detrás, y por lo tanto hay una conexión que en algunos casos puede ayudar a mejorar esa relación. Entonces, ¿quiénes están hoy día en Chile? Está Cumplo, probablemente el actor más relevante de este mundo de los préstamos y factoring o financiamiento para las pymes, como dice Ian,
colocado casi 900 millones de dólares, han apoyado 3.400 pymes, hay 38.000 créditos otorgados y tiene un default súper bajito. ¿Ya? Vamos a ver un poco después por qué este tipo de cosas ocurre, por qué tiene un default bajo, ¿ya? A pesar de que le da acceso a pymes y que quizás no eran sido sujetos en el mundo tradicional del crédito. Ha estado el impacto, que es muy interesante, es una plataforma que apela a la banca ética, ¿ya? Que entonces solo financia a través de préstamos proyectos o empresas que tengan un impacto social o medioambiental. Y por lo tanto, lo que ellos hacen es que te dicen, mira, le vas a prestar a esta institución y esta institución lo que va a hacer es tal proyecto, ¿ya? Y al mismo tiempo ese proyecto va a generar tal o cual impacto social o medioambiental. Por lo tanto, es muy interesante porque le permite a las personas de repente disminuir su necesidad de retorno. Entonces, a un prestamista, por ejemplo, en vez de acceder a un 7 o un 8, accede a un 5 o un 6, pero esa persona también sabe que está generando impacto social o medioambiental y por lo tanto puede hacer un intercambio de esas cosas, ¿ya? Y la última, entre las que existen, es Red Capital, ¿ya? Tiene, por ejemplo, en su landing con más foco en los prestamistas, tiene, por ejemplo, rentabilidad promedio del 10,3, ha colocado 397 millones de dólares a más de 3.300 pymes. ¿Ya? Entonces yo pedí a la gente de Red Capital un listado de requisitos, es mucho más extenso que esto, ya les voy a pasar el listado completo, que de hecho está en la última lámina de la presentación, así que vía la Julia o Alejandra les voy a hacer llegar la presentación para que puedan ver el listado entero, pero dejo algunas cosas. Entonces está, por ejemplo, el pronto pago de proveedores, es con empresas que tengan inicio de actividades de al menos 5 años, con ventas sobre los 600.000 UF, un patrimonio de más de 15.000 millones, y tienen que pasar por los filtros de riesgo de la plataforma. Lo mismo para los clientes de factoring para pymes o créditos sin garantías para las microempresas, ¿ya? Piden ciertas antigüedades, ciertos tramos de venta, pasar por el filtro y que, por ejemplo, las empresas no cuenten con demandas de financieras o bancos, tanto la empresa como sus socios, ¿ya? Y en los créditos de garantía inmobiliaria, ya dan al menos el 70% del valor de la propiedad y también deben pasar por los filtros de riesgo, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios del modelo de préstamo? Uno, menores tasas, y lo hablamos un poquito antes, ¿por qué ocurre esto? Dos, también hay una posibilidad de conectar con los prestamistas como embajadores, ¿ya? Porque como es online y la gente ve qué es lo que tú quieres hacer con el capital y conoce tu historia y tú les puedes contar algo más que solamente la oportunidad financiera, ¿ya? Si esas personas que te prestaron plata después te pueden ayudar de alguna forma a crecer, entonces ellos también están asegurando de alguna forma que su pago, ¿ya?, retorne con mayor seguridad. Son parte del modelo, ¿ya? Y el último, y bien interesante, y en esto está haciendo Cumplo un caso, es que la exposición del pagador en el caso del factoring ha mejorado muchísimo los plazos de pago. De hecho, ellos tienen plazos de pago menores a 30 días, porque como exponen, en el caso del factoring, lo que se hace es que tú presentas la factura de tu cliente, ¿ya? Y entendiendo que el cliente, por ejemplo, es Cencosud, ¿ya? Y tú quieres que te adelanten ese pago, después Cencosud dice, oye, hay que cumplir porque resulta que expusieron nuestra factura y si no pago en 30 días, entonces al emprendedor le van a cobrar una mora y qué sé yo, y ellos están empezando a estudiar este fenómeno de cómo el exponer al pagador ya ha generado menores plazos de pago y por lo tanto mejorar las condiciones para quien, por ejemplo, hace factoring, ¿ya? En el caso de las recompensas ya lo vimos, la gente aporta capital, ya el emprendedor o emprendedora que tiene esta idea recibe el capital y tiene que devolver de alguna manera creativa esta recompensa. Puede ser, en el caso de los productos, el bien físico, el cooler, un libro, la película, etcétera, pero en casos que no son, por ejemplo, un producto, uno tiene que ser más creativo, tiene que usar su creatividad para diseñar recompensas. Ven a una comida con los, ¿cómo se llama? Con los actores de la película, o te vamos a invitar a la alfombra roja, o vas a venir a la avant premiere, al lanzamiento de la película, o por ejemplo, había una plataforma que lo hacía con deportistas, entonces los deportistas juntaban plata para poder ir a sus competencias, y el intercambio era
participa de una clase o entrena conmigo 3 veces en un mes, o lo que sea, ¿ya? O acompáñame en el viaje a jugar el torneo de no sé cuánto. Entonces, aquí sí requiere un poco más de creatividad dependiendo del tipo de recompensa y del tipo de campaña que uno está haciendo, o sea, para qué está juntando el capital. Pero es súper interesante el modelo porque te permite, de nuevo, de manera muy fácil, ¿ya? El gallo, el cooler, de nuevo, hizo un prototipo, lo fabricó, hizo un video donde probablemente además todo lo que mostraba era simulado, probablemente no funcionaba realmente el primer prototipo, o si funcionaba, está bien, pero con uno logró vender 61.000 en la preventa. ¿Ya? ¿Qué existe para acceso a los chilenos? Está Ideame, que es una plataforma que tiene presencia en toda Latinoamérica. ¿Ya? Si bien no mueven los montos que mueve Kickstarter, esto ocurre principalmente porque si bien en Latinoamérica somos el doble de población, incluido México, somos el doble de población que en Estados Unidos, ¿ya? No necesariamente conectamos emocionalmente con, por ejemplo, no sé, una campaña en Colombia. ¿Ya? Entonces tienden a haber menos flujo de capital porque queda reducido a la dimensión del propio país. ¿Ya? Y una plataforma nacional que es Catapúltame, es la versión Kickstarter a nivel chileno. ¿Ya? Le pedí también al fundador de Kickstarter que me mandara los requisitos, entonces me dijo, mira, hay que tener un prototipo funcional, o sea, el producto o el servicio tiene que poder demostrar que existe, para que no vendan, no sé, pues voy a vender una pastilla efervescente de no sé qué, y si no funciona, entonces no vaya a poder entregar efectivamente la recompensa. Así que él dice a mí, mira, si es un producto físico, tiene que poder existir y demostrar que funciona para poder hacer la campaña. 2, tengo que tener algo de equipo, apoyo, ayuda. Él lo traduce en que aceptan emprendedores solos, pero no solitarios, ¿ya? Y eso es porque, aprendiendo de casos como el del Coolest, el fundador de Catapúltame se da cuenta que tú necesitas poder demostrar que sabes en qué te estás metiendo y que vas a poder ser capaz de entregar, entonces que cuentas con el equipo, el conocimiento, etc. ¿Ya? Tercero, tienes que estar dispuesto a difundir la campaña en tu red. Tú eres probablemente el promotor más natural de tu propio emprendimiento y es tu entorno el más propicio a ser parte, porque te conocen, saben que eres honrado, honesto, trabajador, conocen probablemente la historia de cómo se te ocurrió esto del producto y los puedes involucrar haciéndolos parte de la campaña. ¿Ya? Muy importante tener claro los costos, plazos, precios, la claridad, por ejemplo, de cuándo vas a poder despachar, porque tienes que poder crear estas recompensas y saber que después al menos económicamente vaya a poder entregar esas recompensas que prometiste. ¿Ya? Tienes que ser creativo en las recompensas, no todo es necesariamente el producto, puedes hacer otras cosas creativas que te involucren mejorar tu margen. Entonces, por ejemplo, ven a una charla hecha por mí. Entonces eso te cuesta muy poco en plata a ti, ¿ya? Y te deja un mejor margen que el del producto en la preventa, por ejemplo. ¿Ya? Y debes contar finalmente con los textos, el video, fotos, cuenta en las redes sociales, presencia básicamente, para que puedas cargar la campaña y hacer toda esta campaña de recompensa. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios? Primero, te permite testear la demanda, creo que quedó más o menos claro. Segundo, es una buena acción de difusión. Puede ser que aunque haya personas que no necesariamente lo compren en la campaña, sí te permita para que conozcan esto y cuando quizás lo vean en el mercado, entonces sí se aventuren a comprarlo. O también conecten contigo por otra razón, o sea, porque se dan cuenta de por qué haces lo que haces y entonces digan, mira, hoy día no, pero quizás mañana si tengo plata lo voy a comprar porque me encanta el why you do it, el por qué haces este proyecto. ¿Ya? Y es una forma de vender barato. ¿Ya? No tienes que lograr entrar a una cadena que te va a pedir 1000 unidades de producción y con un montón de márgenes y cuestiones, te permite llegar directo con ese potencial cliente de tu proyecto. Y por último, el crowdfunding de inversión, ¿ya? Es la gente pone plata y recibe a cambio participación en tu empresa. ¿Ya? ¿Qué es cómo se benefician? Es que si a tu proyecto le va bien, ellos son socios y por lo tanto, si logran después en el futuro vender sus acciones a un mejor precio, generan ahí su ganancia. ¿Ya? Existen 2 plataformas en Chile, una que se llama Aper.co, con foco en todo tipo de proyectos, como ven ahí hay un colegio, hay cosas inmobiliarias, hay
emprendimientos, etc. ¿Ya? Y el otro es Brota, plataforma que yo cofundé junto a José Antonio de Ríos, ¿ya? En el 2013, llevamos casi 9 años haciendo esto, ¿ya? Y finalmente le permitimos a personas desde pequeños montos poder ser parte de construir juntos estos emprendimientos del futuro. Nosotros sí tenemos foco 100% en startups, en estas empresas que en su driver tienen un gen importante de querer crecer de forma acelerada. Ya estos Notco, Corner Shop, Betterfly, Fintual, etcétera, probablemente empresas que les han empezado a sonar por lo que aparece en la prensa, etcétera. ¿Ya? Pago Fácil es un caso de éxito de Brota, etcétera. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos para poder postular a una plataforma como Brota? Tienen que haber fundadores 100% dedicados y en control de la compañía, al menos después de levantar el capital. No nos interesa que la gente que ponga plata se transforme en los controladores, porque entonces se pierde esta motivación inicial por la cual el emprendedor emprende y no quiere ser jefe de los, empleado de los inversionistas. ¿Ya? Tiene que haber un equipo complementario y comprometido, ¿ya? Con dedicación, con conocimientos y experiencias previas que sean complementarias a los desafíos que el proyecto tiene. ¿Ya? En el caso de Brota es estrictamente necesario que haya impacto social o medioambiental. Nos preocupa, Brota es una empresa certificada, empresa B, desde el 2014, y desde ahí que nos preocupa promover la participación de una economía distinta, una economía que se preocupa del impacto que genera, ¿ya? Que es parte también de un poco hacernos cargo de este malestar que hay en torno al mundo empresarial. ¿Ya? Tiene que haber una atracción que demuestre un crecimiento acelerado, o sea, tienen que poder demostrar que su propuesta de valor es bien recibida por el mercado. Tiene que haber una innovación porque nos importa invertir en empresas que tengan un potencial de crecer harto y aceleradamente, ¿ya? Y tienen que ser, como dije, negocios escalables, que sean capaces de replicarse y crecer en el tiempo. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios? El emprendedor que está pidiendo capital tiene ahora el poder de la negociación. ¿Ya? En la relación antigua, por poner de alguna forma, venía el emprendedor, necesitaba 100 millones, iba donde un inversionista, y como el inversionista corre todo el riesgo, tiene él el poder de negociar las condiciones en las cuales quiere invertir en ese proyecto. Damos vuelta, en este caso, el sartén, y ahora el mango lo tiene el emprendedor, porque como al otro lado atomizamos el origen del capital, ya no son los inversionistas los que pueden poner la música del baile, sino que el emprendedor, en este caso con Brota, fija ciertas condiciones que sean justas, y los inversionistas, si quieren, se suman, y si no quieren, no se suman. ¿Ya? Le permite al emprendedor también estar en control, como al otro lado están todos los inversionistas atomizados. Eso permite que el emprendedor pueda tomar decisiones sin que los inversionistas en esta etapa perjudiquen, ¿ya? O frenen el crecimiento del proyecto. ¿Ya? Como yo siempre digo, en un viaje en auto, el inversionista a la antigua quería ir de copiloto y en cualquier minuto poder tirar del freno mano si le daba susto que el auto iba muy rápido. En el caso del crowdfunding, los inversionistas vamos sentados en el asiento de atrás y vamos mirando el viaje y podemos opinar y tomar decisiones hasta lo que nuestros votos nos permitan, pero no podemos, por ejemplo, tirar del freno mano. Y diría que este último punto es el más importante, es sumar embajadores y la difusión que te da esto. En promedio, una campaña, por ejemplo, en Brota, te da entre 14 y 18.000 visitas únicas en el periodo que dura el levantamiento de capital. Por tanto, estás haciendo una acción de marketing mientras levantas capital. ¿Ya? Y lo segundo es la posibilidad de sumar a estas personas como embajadores, que se camiseteen por tu startup o por tu emprendimiento y te ayuden, ¿ya? a crecer. ¿Ya? En esta etapa, en las etapas tempranas, es cuando la acción individual de cada uno de nosotros puede mejorar ese proyecto. Si yo invierto en una empresa que está en la bolsa, las acciones individuales de cada uno de nosotros no mueven el precio de la acción, porque son muy chicas. ¿Ya? En cambio, en el caso de una startup, ¿ya? Las pequeñas acciones individuales, que nosotros seamos promotores de los proyectos, que compartamos en redes sociales, que apoyemos con contactos o conocimientos, sí pueden generar un impacto, y por lo tanto los inversionistas al final jugamos un factor positivo sobre la posibilidad de éxito del proyecto. Entonces, muy interesante esto como parte del modelo. Con eso termino. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Soy Federico Uriberri, les dejo ahí mi mail y encantado de resolver
dudas ahora. Buenísimo, gracias, Fede. Hiciste muy resumido algún tema que da para mucho, así que se agradece. Sí, También entender que algunos conceptos ahí antes de ir a las preguntas, de que finalmente cuando hablamos de campaña, siento hablamos de finalmente reflejar la necesidad de financiamiento, y ahí está un poco las técnicas, ¿cierto? Que tú nos comentabas, y de recompensa, de hacer parte incluso a los inversionistas, de que puedan visualizar cuál es el beneficio, ¿cierto? Y también ahí, Fede, para que ahí nos cuentes un poco de que finalmente esto no es solo el crowdfunding no es solamente una oportunidad para startups, sino que también es una oportunidad de financiamiento para empresas tradicionales, que las podemos catalogar así, ¿cierto? sí, O que se catalogan así, lamentablemente, en el ecosistema, pero un poco también para que nos ayude a entender que realmente tenemos una opción que sirve para todos, eso como en resumen. correcto, correcto. Yo siempre soy súper como cuidadoso en decir que esto no es que hayan buenos y malos en el sentido de como, que tener una empresa tradicional o pyme, es una mala opción de hacer empresa. Es perfectamente bueno y genera empleo y genera crecimiento económico y genera la distribución de la riqueza, etcétera, ¿ya? Y por otro lado están las startups que tienen un gen como más loco, donde quieren crecer aceleradamente y no les importa mucho el resto mientras crezcan, ¿ya? Pero claro, las startups que pueden crear mucho valor, por ejemplo, Notco, que vale 1 billón en 5 años, o sea, valía más que Entel en 5 años de haber nacido, ¿ya? Pero por otro lado, mueren muchísimas de esas startups porque en la persecución acelerada de crecer, chocan contra el muro y mueren. ¿Cachai? Entonces, de nuevo, todos tienen cosas buenas y malas, ¿ya? Y lo bonito del crowdfunding es que ha ido desarrollando modelos que permite atenderlos a todos. ¿Cachai? Al emprendedor que tiene una idea y generó el cooler, a la empresa que ya tiene algo y que quiera, no sé, capital de trabajo, quiere poder invertir para poder crecer, o a las startups que necesitan capital para poder seguir este camino acelerado y quizás, ojalá, llegar a generar mucho impacto y mucho retorno económico. Aquí nos hacen una pregunta, Oscar Ferrer. En el caso de plataforma desarrollada para criptomonedas, ¿con qué tipo de empresas de financiamiento se puede conversar? Es una súper buena pregunta. Depende, Oscar, un poco de nuevo de tu realidad. Como puede ser un buen mix, por ejemplo, acercarse a Brota o Aper, ¿ya? Para pedir inversión, entonces recibir capital que no tienes que devolver, porque eso es lo bonito, ¿eh? El modelo de la inversión, el que se transforma en socio tuyo corre el riesgo. Si nos va mal, nos va mal a todos, ¿ya? En el mundo del crédito, el prestamista no tiene necesariamente esa mentalidad de riesgo, porque te prestó 100 y espera de vuelta 110, y no le importa si devolver esos 110 te puede hacer ir mal. Probablemente no es tan así, pero es un poco la diferencia entre los dos modelos, ¿ya? Entonces, yo creo que se va a ir perfeccionando estos modelos y van a empezar a ver modelos combinados. Entonces, tipo, como pide un crédito en esta plataforma y levanta inversión en esta otra, ¿ya? Entonces, como hay un juego ahí. Depende mucho, de nuevo, como dije Oscar, de tu realidad. Si tú ya tienes flujos, probablemente un crédito te permite recibir capital sin tener que entregar participación de tu proyecto, ¿ya? Pero si estás partiendo y no cumples con los requisitos, probablemente la inversión es una buena alternativa, ¿ya? Buenísimo. Guillermo nos pregunta, la valorización, perdón, la Sí. valoración de una empresa que puede subir el MVP construido ya está en una etapa totalmente escalable, incluso en una etapa de ore semilla, Presemilla. No, presemilla, sí, presemilla. presemilla. Sí, Guillermo, se puede. Nosotros en Brota hemos ayudado a financiar proyectos que estén en una etapa de MVP. Lo más importante es que haya algo de tracción que permita demostrar que tu proyecto tiene efectivamente como la cabida en el mercado, que conecta tu propuesta de valor con lo que el mercado demanda, ¿ya? Las ventas son el mejor indicador de eso, pero si no has vendido, ¿ya? También hay otras cosas, por ejemplo, alianzas estratégicas con proveedores o inversionistas previos que puedas haber convencido que sean parte de la industria, o mentores y asesores que son parte de la compañía. Son distintos indicadores que te permiten como crear confianza en torno a que hay una buena oportunidad de invertir en ese proyecto, ¿ya? Claro, si tenéis ventas, entonces, y esas ventas van creciendo aceleradamente, es la mejor evidencia de que es una buena empresa, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Ahora, igual, probablemente todas las startups por múltiples millones de factores pueden morir, ¿ya? Por eso está dentro del capital de riesgo,
pero si a una de esas le va muy bien, le puede ir demasiado bien. Estoy pensando como del lado de los inversionistas, ¿ya? Así que paso ese dato. Lo más importante en el mundo de la inversión en capital de riesgo es diversificar. Pero sí, sí, Guillermo, se puede financiar una empresa en etapa de MVP. Súper. Paulina, ¿tienes que estar certificado por alguna entidad con impacto para postular o basta con acreditar facturas de negocio con impacto positivo? No, en el caso de Brota, que sí nos importa el impacto, y en el caso del impacto, probablemente hay un análisis más interno, así como de que tú nos cuentes por qué crees que generas impacto y que nos demuestres cómo el modelo no se preocupa solo de generar capital, sino que también de generar impacto, ¿ya? Esto en gran medida porque todavía no hay suficientes modelos ampliamente reconocidos y manejados para transformar este impacto en una cosa medible, ¿ya? Hay un PAN, nosotros estamos tratando de integrar y forzar, de hecho, a que todas las startups o se certifiquen B o al menos fuercen a medirse al menos cada 2 años, mían el impacto a través de estos sistemas, ¿ya? Entonces, no es necesario tener una certificación, pero sí que tu modelo de negocio, que tu idea esté pensado en no solamente generar capital, sino que cómo generar impacto, cómo resolver un problema real de las personas, ¿ya? O del medio ambiente. Fede, y hoy día la manera en que esto se proyecta dentro de todos los partners que también tú mostraste, además de Brota, ¿cierto? Es hoy día la conexión directamente con ellos lo publican, ¿cierto? A través de la plataforma, y ese proyecto se visibiliza en la plataforma, ¿cierto? Y ahí es Sí, donde se va correcto. viendo cuánto es invertido, cuánto falta para invertir, funcionan en todas así, o hay algunas que tienen ciertas distinciones y se hace de manera más particular. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, en general, todas estas plataformas lo que buscan, por ejemplo, en esto de democratizar el acceso también es a los emprendedores, ¿ya? El hecho de que puedan levantar online y que esto sea transparente y que el emprendedor le cuente a todos la misma invitación, permite del otro lado que eso cree confianza. Aquí no podría haber, por ejemplo, un Alberto Chango, un Garay, porque ellos hacían sus negocios en una oficina, pues cerrada entre cuatro paredes, en un cafecito. Oye, te voy a presentar una súper buena oportunidad de inversión. Aquí es transparente, pues es muy raro que alguien quiera hacer una estafa a vista y paciencia de todo el mundo. Probablemente nadie invertiría, porque además serían sus cercanos el mejor indicador, porque nadie le pondría las primeras platas para que avance la campaña, ¿cachai? Entonces, es bien interesante, la mayoría de estas metodologías son todo o nada, por lo tanto las Bueno, plataformas son un intermediario que se preocupan de que se cumpla ese hito para que el emprendedor tenga todo el capital que realmente necesita, pues, y no que andemos como, no, con el 80% también llegamos, pues, y no, después se puede ser un viaje súper malo si es que no se junta todo el capital. Entonces, por ejemplo, estas plataformas resguardan que la persona que pasa el capital sea quien dice que es y que la plata provenga de su propia cuenta. Entonces hacen como un mini KYC, un Know Your Customer, para asegurarse de que no hay lavado de dinero, etc. ¿Cachai? Así que generamos también un resguardo súper profesional de que esto ocurra de la manera más correcta posible. transparente. Sí, correcto, transparente. Perfecto. Y ahí hay alguna asistencia, porque claro, hay algunos emprendedores, startups que quizás pueden no tener una noción de cuánto puede Mm, de esa inversión, ese monto, cuál es el correcto, claro, cuál se escapa mucho, claro. ¿cierto? O que con lo que tú dices, ojalá llegara a la inversión del 100% de lo que se requiere. Sí, Entonces, ¿existe alguna asistencia para poder entender cuánto es el monto adecuado, cuánto sí, requeriré? sí, En fin. sí. Yo diría que a nivel, por ejemplo, como de pedir un crédito, probablemente son las mismas plataformas las que te ayudan a decir, oye, mira, preséntame tu carpeta Ujú. y yo te voy a ayudar a entender hasta dónde podría pedir un préstamo que podáis pagar después las cuotas y todo el cuento. En el caso de Brote igual, nosotros hay una asesoría inicial que le hacemos a las startups para ayudarlos a determinar tanto el valor Ya. de la compañía como el capital que necesitan levantar para que no estén además cediendo demasiada parte de su compañía y sea una oportunidad justa, ¿ya? Pero lo bonito es que el ecosistema además está lleno de instituciones. Está la Corfo, están las incubadoras de negocios, está Startup Chile, y todas esas también tienen programas formativos que le ayudan a los emprendedores a aprender y en el fondo tener ellos las herramientas para no depender siempre de como estas asesorías y cosas así, ¿cachai? Perfecto.
Ve, ya nos acercamos al tiempo ya de terminar, pero sí, varios tips ya, no, ya nos dijiste, pero si pudieras Mm. resumir así en 3, 4 cosas, ¿qué es Sí, lo que sí o sí, sí un emprendedor necesita saber cuando, o presentarse también, ¿cierto? Como sí, correcto. para presentarte a instituciones y que obviamente tenga éxito, que como un resumen Sí, de ya 5 o 4 cosas. sí, mira, lo primero, como decía por ahí una lámina, es como tengan equipo. Y equipo no es necesariamente tener muchos socios y parecer que somos 3, 4, 5 cofundadores o cofundadoras que partimos esto, sino que equipo también es a quién puedo sumar que está dispuesto en chileno a prestarme ropa. Entonces los asesores o mentores, pero finalmente eh, todo inversionista lo primero que va a mirar en cualquier proyecto es quién es el jinete, porque como estos son empresas tempranas que no han ganado ninguna carrera, por decirlo en el caso del caballo, ¿ya? Uno le va a apostar más al jinete que al caballo. Entonces, armen un buen equipo, demuestren que ustedes son la persona indicada para liderar ese proyecto, etc. Lo segundo es, tienen que romper el miedo a involucrar a su entorno. Nos pasa mucho que dicen como, oye, pero ¿por qué yo tengo que mandárselo a mi entorno? Digo, porque tu entorno es el más propicio a invertir. Si tu mamá no te pone plata, una mala señal ahí respecto de tu oportunidad de inversión, o de ti como persona. Entonces, sería honrado, trabajador, honesto, etc. Así que hay que romper un poco ese miedo, hay que involucrar el entorno. Yo siempre lo he dicho, que en Brota esté mi papá, la mamá de mi socio, nuestros amigos y primos, es probablemente el mayor motivador a hacer bien la pega porque tenemos un costo social de hacerlo. Entonces, y no en el lado del lastre, al revés, como que yo quiero hacerlo bien porque primero me va a ir increíble a mí, que soy como de los socios más importantes, pero también por hacer bien para ellos, porque al mismo tiempo hago este impacto social o medioambiental, ¿cachai? Entonces, uno, equipo, dos, pierdan miedo a involucrar a su entorno. Creo que hablamos poco de plata y hablamos poco de negocios y creo que es importante empezar a bajar esas barreras porque es la confianza inicial más importante. Tercero, conozcan muy bien su negocio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si van a pedir un crédito les van a preguntar, oye, ¿cuáles son tus ventas? ¿Cuáles son tus costos? En el caso de valorizar la empresa, lo mismo, etc. ¿Ya? Y cuarto, prepárense para ser actores activos en esta búsqueda de financiamiento. Lo bonito del crowdfunding es que no tiene las barreras, no sé, pues cuando uno va a un banco y siente que a uno lo miran de arriba para abajo y te piden qué auto tenís y cuánta plata ganás y en qué colegio van tus hijos y como que te están haciendo un scoring así como, de qué marca es la ropa, etcétera. Aquí eso se elimina porque lo que importa es quién eres tú y el mensaje y lo que le puedes, la invitación que le puedes hacer a otro. ¿Ya? Entonces, de nuevo, democratiza el acceso, pero te vuelve a ti el actor más importante en tu propia búsqueda de capital. ¿Ya? Así que, como tengan la energía y prepárense para estar, no sé, 3 o 4 meses como haciendo la búsqueda de capital. Probablemente en los créditos es un poquito más rápido, porque es un mundo más regulado, que más, la gente más entiende más. En el mundo de la inversión es un poquito más lento, pero es súper gratificante también sentir que hay gente que apuesta por tu negocio. Exactamente. Por el hijo, apuesta por tu hijo. Por el hijo, sí, por el, Como por en el el tercer colegio. hijo. Sí, sí. Bien, bien, Fe, muchas gracias. Ahí Guillermo nos cuenta que aplicar en Brota, creó una plataforma e-commerce en la nube que resuelve los principales. Buenísimo, o sea, así como Vitex y Magneto. Así que muy bien, Bueno, Guillermo, gracias, gracias por ahí compartirlo. Antes de eso. irnos, comentarles que esta presentación la pueden volver a ver o revisar desde YouTube, desde el canal de la Cámara de Comercio, donde aparece innovación. Ahí la pueden volver a revisar, ponerle pausa en las partes que les interese, revisar la presentación también de CD. Así que eso va a estar en la tarde, lo más probable, tarde o ya mañana, sí, AM va a estar disponible. Y antes de que nos vayamos, les vamos a proyectar una pequeña encuesta para que nos puedan comentar la experiencia, cómo les fue. Mientras, Fede, por ahí preguntaban tus datos, creo que ya ahí ya los pusiste, ¿cierto? Sí, 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 para contactarte. fede@brota.com. Sí. ¿Puedo Perfecto. votar por mí mismo? Si me encantó mi charla. Sí, es igual, no. Súper transparente, hablando de transparencia. Eso, eso. No, Fede, no Inhabilitado. puedes. No, dice que no puede votar. Oh. Ah, claro, usted no No, puede votar. feliz, oye, feliz del feedback y si no les gustó, pónganlo, creo que es una forma de mejorar y también aprender. Soy súper activo en LinkedIn, así que cualquiera de ustedes que quiera seguir conversando esto, me agregan y feliz de ayudarlos. Súper, súper.
Vamos a ver ahí cómo estamos. Voy a preguntar, me dicen por interno, tengo que preguntar por interno cómo estamos con la encuesta, si no, Eso. ¿viste? Todo digitalizado. Estamos Bien, bien, todo online, bajo todo costo. online. Vamos con esto. Crowdfunding. Oye, no, Fede, de nuevo agradecerte a ti por todo, o sea, creo que nos quedó menos claro por lo menos la base, hay mucho que todavía descubrir, los invitamos obviamente a meterse, a descubrir cosas que quizás no sabían y que ahora con esta gran charla que nos dio Fede se abren un poco las puertas también para todo lo que es financiamiento, así que muchas gracias, le agradecemos también a todos los que participaron con sus preguntas y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, George, también. Gracias, Nos Julia y vemos. George, por la invitación. Que estén bien. Chao, Gracias, chao. Mateo.